Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el contacto cero o el contacto mínimo o modificado en el caso en el que no se puede ejecutar un contacto cero 100%. Como bien sabemos, este tipo de vínculos abusivos, traumáticos, patológicos, generan la necesidad de distanciarse para preservarse y para poder recentrarse, ¿sí? Focalizarse en uno mismo, mientras que preservamos de estar expuestos a estos disparadores traumáticos que nos pueden habilitar estas personas cuando nos interactuamos con ellos. Entonces lo más importante va a ser entender que como destino va a tener que ser el contacto cero o mínimo en el caso de que sea imposible, para poder realmente lograr una preservación, para después lograr una recuperación y una reconstrucción de la propia identidad y de la propia autoestima que a través de estos vínculos queda devastada. La idea solamente del contacto cero con este tipo de personas con las que tenemos un vínculo que deviene en adictivo, en el que se da realmente un patrón de dependencia fisiológica, biológica, se presenta muy difícil como opción porque realmente se va a sentir una sensación de síndrome de abstinencia, incluyendo toda la sintomatología que uno puede presentar cuando deja de consumir cierto estimulante, cierta droga, cierta cuestión adictiva a nivel biológico. Entendiendo esto, tenemos que vivirlo como un objetivo que va a ser de por vida, a trabajar, pero que de a poco uno va a ir naturalizando esa distancia con la sustancia intoxicante que en este caso es lamentablemente una persona, ¿sí? Un vínculo. Es muy doloroso y muy difícil, pero por esa misma razón es importante tener en claro que uno necesita tener mucha paciencia con uno mismo y ponerse objetivos que sean realizables a corto plazo, chiquititos, como para poder ir sintiendo que vamos logrando, ¿no? Y este sistema de recompensa interno empiece a felicitarnos cuando logramos cosas que por ahí para otro quizás serían insignificantes, pero para uno sabe el valor que tienen, ¿sí? Entonces, como primera instancia me parece que es muy importante y muy necesario poder armar una lista jerárquica de formas de interacción, de formas de intercomunicación o de obtener información del otro que yo hoy estoy manejando, ¿sí? Si yo ya logré el contacto cero, esto sirve para mantenerlo, pero en realidad este video más tiene que ver con entender el concepto de para y por qué y cómo, ¿sí? Entonces, la idea es que podamos hacer una lista de formas en las que nos estamos interrelacionando o de alguna manera llegándonos información de esta persona o emitiendo información que le puede llegar, porque nuestra conducta puede estar condicionada sabiendo que el otro va a recibirlo. De hecho, podemos muchas veces hacer cosas para que el otro lo reciba. El contacto cero es de los dos lados, ¿sí? Que el otro no reciba información nuestra y que hasta donde podamos controlarlo, por supuesto, hay cosas que nos exceden y que nosotros no recibamos sobre todas las cosas información del otro. Entonces esto implica, de cualquier manera que uno lo haga, ir de a poquito poniéndose objetivos en los que podamos empezar a encontrar una distancia mayor que la actual, ¿sí? Y esto es desde la presencia física, de ver al otro físicamente, desde las llamadas telefónicas, mensajes de audio, mensajes de texto, mails, posteos que uno lee, ve, escucha o que el otro lee, ve y escucha, personas en común, cualquier tipo de interacción entre las redes, una reacción a una historia. Entonces, según el momento del proceso en el que estemos, armar una lista jerárquica de dificultad percibida para uno, que es subjetiva. Yo voy a ir empezando por la más fácil, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, convivo con esta persona hoy y me gustaría iniciar un contacto cero, claramente estoy conviviendo con esta persona, entonces voy a tener que empezar a distanciarme de otras maneras, hasta que yo pueda armar mi plan para poder realmente despegar de esa relación. Pero en el mientras tanto, puedo ir haciendo cosas que me permitan tomar distancia y que sobre todas las cosas me permitan empezar a refocalizarme. Y esto va a tener que ver con empezar a hacer cosas por mí y darme un espacio, ese espacio que no ocupa esta persona porque estoy tomando esa distancia, voy a poder empezar a tomarlo para mí, para mirarme para adentro,
para un espacio terapéutico, para un espacio de ejercicio, artístico o social, que antes quizás no tenía espacio ni lugar en mi vida. Entonces, todas las maneras en las que a mí se me ocurra que yo me estoy vinculando y obteniendo información o emitiendo información hacia esta persona, yo las tengo que poder listar y después voy a puntuar el grado de dificultad o lo voy a ordenar en grado de relevancia percibida para mí, ya sea relevancia percibida en función de necesito dejar de comunicarme de esta manera o puedo dejar de porque me resulta más menos fácil o difícil, ¿sí? Entonces voy a empezar por lo más simple o lo más relevante o lo que entre estas dos opciones se cruce como lo más estable, ¿sí? Muy importante para mí y al mismo tiempo posible. Esto va a ser un juego medio matemático que uno va a hacer con uno mismo y es muy, muy subjetivo y muy personal. Pero es un ejercicio necesario. Detallando cada cosa, ¿sí? A veces yo lo que recomiendo es inclusive dentro de lo que es comunicación por WhatsApp. Me gustaría dejar de comunicarme por WhatsApp. Está en alguna parte de mi lista. Dentro de la comunicación por WhatsApp, me gustaría dejar de mandarle stickers. Me gustaría dejar de mandarle emojis. Dejo de mandarle signos de admiración. Tratar de ir limitando el contacto que tiene que ver con lo reactivo a nivel emocional, ¿sí? La idea es desconectar afectivamente, ir corriéndonos afectivamente. Y puede ir desde un pequeño emoji en adelante, hasta dejar de hablar por escrito, hasta dejar de mandar audios, ¿sí? Desglosar cada una de estas actividades para poder ir logrando estos objetivos y felicitándonos cuando los vamos logrando, ¿sí? Porque es muy difícil. Parecen cosas superficiales y todos saben los que han atravesado este tipo de vínculos que de superficiales no tienen nada. Por eso, siendo tan difícil esto y es una propuesta tan fuerte y tan abrumadora, cuando uno va logrando ciertas cuestiones, es muy importante que uno se pueda ir autofelicitando, ¿sí? Y esto de la manera que cada uno le parezca mejor. Yo le llamo automimos, ¿no? Como esta cosa, bueno, logré evitar mandar stickers en toda la semana. Entonces me voy a ir a tomar un cafecito en tal confitería que a mí me gusta, o en tal lugar. O voy a salir con mis amigos o mis amigas a tomar un trago, lo que sea, ¿sí? Lo que a uno le haga feliz. Como me voy a comprar unas flores y las voy a poner. Me voy a comprar un cuadro para decorar. Cualquier cosa que esté accesible a nosotros y si no vamos buscando la forma de recompensarnos que esté accesible, ¿no? Realmente. Puede ser darme el espacio para hacer una clase de yoga online gratuita en YouTube. O sea, no tiene por qué ser gastando dinero. Lo importante es vivir el día a día, ¿sí? Porque esto es como el solo por hoy, como en cualquier adicción. Entonces realmente el día a día, y esto incluye poder ir tachando días de un calendario si a uno le hace bien, tenemos que evaluar qué es lo que nos sirve, ¿sí? No hay recetas mágicas, hay ideas, hay propuestas que yo puedo dejarles a ustedes, pero ustedes se van a ir dando cuenta qué es lo que a ustedes les sirve y qué no. Pero la idea es siempre estar refocalizando en uno y volviendo la atención para adentro, que tan perdida está de ese lugar desde hace mucho, mucho tiempo. Bueno, y como bien sabemos, estas personalidades manipuladoras van a tender a ir a romper los límites, a atravesar los límites y exceder los límites que uno intente poner. Con el objetivo de controlar y con el objetivo de hacernos reaccionar. Entonces van a por ahí utilizar las técnicas de bombardeo amoroso, de victimización o de agresión para encontrar algún tipo de reacción emocional de parte nuestra, ¿sí? De una emoción reactiva, o una empatía, o una situación de angustia, o de caer en estos lugares de confiar o volver a tener ilusión de que el otro cambió. Por lo cual, esto hay que anticiparse y entender que esto va a suceder probablemente, que el otro va a intentar extralimitarse en algún momento y si no lo hace en corto tiempo lo hará quizás a largo plazo. Entonces, siempre estar atentos de que estos límites que uno empiece a poner van a tener que quedar bien claros y quizás una buena idea es escribirlos, ¿sí? Escribir qué cuestiones voy a tolerar y qué cuestiones no voy a tolerar, cuáles son las cosas que puedo llegar a negociar. En estos casos estoy hablando de situaciones en las que uno por tener hijos en común o porque trabaja en el mismo ámbito va a tener cierta interacción. ¿De qué manera y hasta dónde yo la voy a tolerar? ¿Sí? En el ámbito laboral va a ser en ciertas cuestiones y en el ámbito familiar va a ser como desde otros lados. Cualquiera sea el ámbito en que yo me voy a vincular con esta persona porque indefectiblemente no puedo evitarlo,
Lo que yo tengo que tener en claro es qué es lo que a nosotros nos está trayendo a comunicarnos, ¿sí? En el caso de los hijos, toda comunicación que tenga que existir, que tenga que ver directamente y única y exclusivamente con los hijos, y en el caso del trabajo, que sea única y exclusivamente relativa al trabajo y a lo que los atiene en función de la interconexión laboral que tengan según el tipo de vínculo laboral. Está de más aclarar que muchas veces le resulta muy injusto pensar que tiene que irse de ese trabajo porque le costó tanto lograrlo, porque lo disfruta, porque lo quiere, porque la pasa bien. Lamentablemente es una cuestión a considerar, ¿sí? Cuando uno comparte el trabajo, si hay alguna chance, si hay alguna manera de adaptarnos, si hay alguna manera de buscar este tipo de rol en otro lado o armarlo de otra manera. No cerrarnos esta posibilidad como es imposible, sino pensarlo, darnos la oportunidad de evaluar la posibilidad, porque la diferencia va a ser muy grande si es posible, ¿sí? En el caso de que haya dicho hijos de por medio, cuando hay hijos de por medio, no es tan simple. Sí se intenta en un principio sostener un tipo de parentalidad compartida, que no va a ser coparentalizar, porque no va a ser un trabajo en equipo, pero sí se intenta, evaluando la calidad de vida de los hijos y realmente el nivel de afección que esto puede generarles, se toma en consideración si se sigue manejando esta dinámica de parentalidad compartida o no, y se tiene que pasar a niveles legales, para los cuales es muy necesario que haya terceros involucrados para gestionar, como cuando hay cualquier cuestión económica, ¿sí? Las cuestiones económicas, idealmente que sean gestionadas a través de terceros, va a generar que no nos expongamos a que se nos apriete ese botoncito que el otro sabe que tenemos, porque el tercero con el que va a interactuar no tiene el botoncito que nosotros tenemos, o sea, esa vulnerabilidad conocida por esta persona que ha manipulado hasta este momento de nuestras vidas. Lo que se llama método de piedra gris es ese método que significa hacernos lo más aburridos como una piedra gris posible, que se aplica para lo que es contacto mínimo o para empezar a iniciar el contacto cero. El método de piedra gris tiene que ver con poder ser muy directos en la comunicación, muy asertivos, ir absolutamente al punto, utilizar la técnica del disco rayado cuando el otro se empieza a desviar o intenta llamarnos la atención con algún comentario, por ahí algo pasivo-agresivo, volver el foco y decir y repetir, yo lo que te estaba preguntando era acerca de tal tema, no, lo que yo quería decir era tal cosa, en un tono que no demuestre emocionalidad y que se vuelva a centrar la comunicación sobre el punto que necesitamos resolver en ese momento específico. El método de piedra gris es muy útil y nos permite a nosotros también empezar a tomar más espacio para corrernos de esa interacción, porque cuando no lo logramos establecer, nos vamos a encontrar que recaemos en reactividad, ¿sí? Reactividad puede ser angustiarnos, llorar, pedir por favor, enojarnos, golpear cosas, tirarlas por el aire, cuestiones que luego nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir vergüenza de nosotros mismos. Por supuesto que yo los invito a tratar de soltar esas emociones, entendiendo que esto es un proceso muy difícil y que todo esto puede suceder, pero bueno, sí tenemos este método intentando manejarlo a rajatabla de la mejor manera posible para no caer en estos lugares desagradables y angustiantes que nos hacen perder el foco de la recuperación. Muchas veces es muy difícil establecer el contacto mínimo también, porque cuando hay necesidad de comunicación por alguna razón, porque todavía no se terminó de llevar las cosas, etc. Un medio de los más sanos o menos invasivos es el email, sin notificaciones de cuando llegan emails, ingresando al email cuando uno realmente necesita hacer una comunicación o cuando uno quiere de verdad chequear una respuesta respecto de algo que se requiere, ¿sí? Si tenemos que minimizar el contacto y llevarlo al mínimo, el medio más amable es el email, ¿sí? Y en el caso de padres que comparten tenencia, quizás explicitar que este va a ser el medio de comunicación, que ante una urgencia solamente puedan acceder a un llamado telefónico
Y acá es donde hay que ponerse un poquito firmes, ¿no? Y esta es la lista de tolerar y no tolerar, negociables e innegociables. Algo urgente no es que el chico no esté queriendo comer brócoli, sino que esté realmente con un dolor de panza y lo esté llevando a un sanatorio, ¿sí? Entonces, para una guardia. Si no es eso, es un email informando lo que sea que tiene que ver con el chico. Reglas de formas nuevas de comunicarnos. 2 puntos. Y las voy a explicitar. Intentando no ponerlo violentamente, sino de una manera respetuosa, pero bueno, de ahora en más, ya que nos vamos a separar, nuestra interacción va a tener que ver con intercambiar emails respecto de cuestiones de los niños, solamente utilizar el teléfono cuando sea necesario. Lo mismo aplica para el trabajo, ¿sí? Intercambiar emails relativos a tal cuestión laboral. El teléfono utilizarlo solamente dentro del marco de tal situación de urgencia, si es que las hubiese en el trabajo, ¿sí? Esto, ponerse límites a uno mismo también y no autoexcusas. Entonces, poder empezar a clarificar cómo va a ser esta dinámica, exteriorizándolo, diciéndoselo a esta persona, más allá de que va a intentar romperlas, ¿sí? Pero cuando las explicitamos, también nos estamos imponiendo un límite a nosotros mismos y sabemos que nos va a ser más difícil si no logramos sostenerlo, después volver atrás y mantenerlo. Entonces, esto nos va a dar un empujoncito extra para poder realmente cumplir con nuestra propia palabra para nosotros mismos. Hay una tendencia que es inevitable, que va a tener que ver con creer de pronto que cambió, porque de pronto está siendo organizada esta persona, porque me está tratando mejor y está ocupándose de los hijos, o está mandando la tarea, o está cumpliendo las reglas y los límites que impuse. Entonces, si cumple, quiere decir que por ahí al final me equivoqué. Si llegaste hasta este punto en el que necesitas el contacto cero, difícilmente te hayas equivocado, por lo cual es importantísimo entender que la ilusión de cambio hay que soltarla. Que indefectiblemente la hilacha se va a volver a mostrar, que indefectiblemente van a volver a mostrar que los horarios son desorganizados, a los chicos se los busca o se los deja a la hora que la persona quiere, no importa lo que uno haya tenido que hacer o que haya planificado, no importa el horario laboral que yo tenga, me va a venir a pedir algo fuera de horario. Entonces, si bien puede haber un periodo en el que parece todo una nube rosa y todo funciona y entonces me empiezo a cuestionar, también tener esto en claro, no cuestionármelo, yo el perfil ya lo determiné, si no, no estaría en este momento planificando el contacto cero o trabajando en mantenerlo y sostenerlo. Las terceras personas son otro concepto importante. Muchas veces uno tiene gente en común, gente muy querida inclusive gente de la familia propia o la del otro, que uno tiene mucho aprecio. En algunas situaciones vamos a necesitar informarles a estas personas, mira, voy a necesitar tomar una distancia, por lo cual te pido que no me escribas, no me hables por un tiempo, me estoy recuperando y cualquier información respecto de esta persona a mí me hace mal. Otras personas no van a tener nuestra intimidad suficiente como para que les informemos esto y van a tener que recibir nuestro bloqueo en las redes o si podemos lo silenciamos, pero esto va a depender mucho de la capacidad de autocontrol que uno vaya sintiendo que tiene. Entonces podemos ir probando distintos métodos hasta que encontremos la manera más adecuada. Por supuesto, importantísimo intentar hacerlo al 100, ¿sí? El contacto cero, pero siempre tengamos autocompasión, porque este es un proceso que es extremadamente duro y difícil, no es minimizable, no podemos pensar que estamos locos porque nos cueste tanto, qué mal que está haber generado una dependencia con esta persona. Me parece que es importantísimo poder darle la entidad que tiene a la dificultad de la recuperación de un vínculo que se transformó en traumático y que genera muchísimos disparadores para uno y muchísimo malestar. Otro aspecto muy difícil es la interacción con los hijos, la propia interacción con los hijos cuando se están yendo a la casa del padre o madre del cual uno se separó o están volviendo. ¿Sí? Van a ser 2 momentos muy difíciles como padres o madres porque por un lado estamos sintiendo que los estamos enviando a un campo de batalla en donde no sabemos qué va a suceder y que por más de que los traten, entre comillas, bien, nosotros sabemos que van a sufrir algún tipo de negligencia o de conversaciones abusivas o van a recibir información sobre nosotros que van a intentar hipnotizarlos o manipularlos. Entonces es muy difícil y por eso es muy importante ir midiendo el nivel de afección que esto genera y cuánto inhabilita o modifica la calidad de vida de nuestros hijos.
pero entender que si yo los envié, todavía estoy haciendo esta prueba, en ese momento está el cuidado de ese padre o madre y yo me voy a desconectar y excepto que sea realmente una emergencia, yo me voy a desconectar. En tanto yo vea que esto no tiene repercusiones mayores, seguiremos con esta dinámica y si las tienen, tendremos que acceder a las leyes y a los límites legales, tenencias y pedidos de restricción y demás cuestiones que son un paso más. Y cuando vuelven los hijos de la casa de este padre o madre, muchas veces vuelven con bronca hacia nosotros o desregulados o encerrados en sí mismos. Darles un espacio, darles un tiempito para que bajen, para que se regulen. Muchas veces vienen de un ambiente que se vea o no, termina siendo hostil por cuestiones pasivas, que se regulen un momento y después darles la palabra, dejarlos informar las emociones que van transitando y validarlas. Y si tienen hostilidad contra nosotros, poder poner en palabras que es entendible que ellos puedan sentir esto si hay otra persona que está hablando mal de ellos, pero que en la vida hay realidades diferentes, hasta llegar a situaciones en las que por ahí hay que clarificar. Pero esto todo asesorado, ¿sí? En un proceso asesorado por profesionales, mirando el paso a paso para tener muchísimo cuidado con los chicos, ¿sí? Esto es muy, muy importante. No tomar decisiones abruptas, ir mirando, ir asesorándose legalmente con personas formadas y en la propia psicoterapia o en la terapia individual de los niños. Una regla muy importante es que estas personas, sea como sea, por lo que sea, el contacto mínimo y no completamente cero, no tengan acceso a nuestros predios, digamos, que no puedan entrar a nuestra casa. Esta invasión es un punto muy importante, ¿sí? Entonces, si tenían llave, en algún momento es pedírsela, informar que no pueden ingresar, sacarlos a los chicos a la puerta. Realmente esto parece algo superficial también, pero es algo que tiene que ver con la propia intimidad. Y no es más la casa del otro, es la casa de uno, ¿sí? Por supuesto estoy hablando como de distintos momentos, distintas situaciones, circunstancias que van a resonar en algunas personas y en otras no. De todas maneras, lo que a mí me resulta importante es darle la entidad que tiene a toda esta cuestión de alejarse y distanciarse para recuperarse, ¿sí? En el caso que sea y como sea, por ahí el otro se fue y directamente el otro me descartó, no tenía nada en común, no vivía, no tengo hijos y tengo que tolerar el contacto cero de todas formas. Entonces, puedo empezar a dimensionar cuál es mi situación y qué herramientas a mí me van a servir para elegir yo tener la mayor distancia posible por mi bien. Y esto es lo importante, por mi bien. Empezamos a trabajar en el amor propio que pese a que existiese o no antes de esta relación, posteriormente a esta relación, habiendo estado traumatizados, ese amor propio se ve muy desarmado, muy denigrado, la dignidad por el piso, muy destruido. Entonces necesitamos volver a conectar con nosotros mismos a través de relaciones nuevas, no de relaciones sexoafectivas, sino de relaciones vinculares, sociales, a través de actividades que dejamos o que retomamos o que podemos aprender nuevas, distintas cuestiones que nos conecten con el autocuidado mientras que vamos ejercitando en la medida de lo posible ese contacto cero o acercándonos a él o tratando de mantenerlo.